Igual que... Sí. Muy buenas tardes, una vez más en este espacio denominado Espacio Zoom de SportHorse. Damos la bienvenida a todos. Hoy es un gusto para mí tener un colega de otro país que con muy buena predisposición, desde el primer día que lo invitamos, aceptó la invitación, el doctor Jorge Loce, veterinario de Chile, que como todos saben se inscribieron en la charla de síndrome de overtraining en equinos atleta. Jorge es médico veterinario, especialista en clínica equina, hizo un doctorado en el 2017, egresado en el 2001 en la Universidad Austral de Chile, es
muchos de los que están lo conocen, del ambiente del endurance, un veterinario reconocido como veterinario independiente en medicina deportiva. Ha trabajado en varios países, incluso hace horas prácticamente que está de vuelta en su país, así que de haber venido a trabajar en otros lados, así que le agradecemos el esfuerzo. Jorge, cuando quiera, puede compartir la pantalla y se te ve bien, así que la luz que no te moleste Sí, porque está perfecto, así que sí. gracias Hola, a todos los participantes. sí. Te agradezco por tu invitación. Yo feliz en realidad, yo me imagino que al igual que todos los que queremos o nos encanta la educación continua, primero que todo desearle a todos ustedes que espero que estén súper bien, que cada uno se siga cuidando con el tema del COVID, y eso, que estén bien con su familia y gracias por estar acá. Vamos a ver esta presentación de Overtrain. A ver, voy a compartir pantalla. Como quiera, Jorge. Tú me Vamos comentas a si se está dejar, viendo. se está viendo perfecto, vamos a dejar las preguntas, como quedamos con Jorge, para el final de la charla. En el chat, si por ahí hay algo que pasó, que quieren que repita, me avisan, yo lo interrumpo, pero vamos a tratar de que dé la charla y después hacemos la pregunta y el debate para el final de la misma. Bueno, Jorge, te gracias, dejo doctor. entonces. Ya, gracias, doctor. Bueno, y bienvenidos a todos y, bueno, y seguir adaptándonos todavía con este tema del COVID, pero bueno, eso no nos impida que sigamos comunicándonos con la educación continua, que eso es lo importante. Bueno, la idea de la presentación acá, porque el mismo doctor Baldini me dijo que era 100% colegas, no hay nadie de estudiante. Entonces, voy a ver algunas generalidades que ojalá nos sean relativamente, lo vamos a tratar de pasar rápido para que nos vayamos después a fisiología del deporte, la evaluación de los deportistas y el tema que es sobre entrenamiento, que ahí lo tengo mal escrito en realidad. Em, Así que efectivamente, ojalá que no sea tan largo, por respeto a los que se habían metido a la hora. Ahí le dije al doctor Valdiri que partamos nomás porque en realidad es respeto siempre a la persona que están ahí esperando. Bueno, doctores, acá están las referencias y feliz después de poder compartir esto con usted. Y hay además, aparte de estos, salen específicamente algunos trabajos en el cual hablan sobre temas de eventing, enduro, fina sangre carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algunas generalidades, tratar de pasarlo de manera somera, es respecto a los caballos. Bueno, como ustedes sabrán, la extraordinaria capacidad atlética del caballo moderno es la consecuencia de la historia evolutiva de este herbívoro. Su cría selectiva durante siglos dio lugar a una amplia variedad de razas que existen hasta hoy. Y el caballo con buena condición física es aquel que sus sistemas han sido desarrollados para un óptimo desempeño durante el esfuerzo sin que otros sistemas se vean descompensados. Respecto a estas generalidades, en realidad, como a nosotros nos gusta comparar los humanos, hay ciertas cosas que no son comparables en sí, pero en realidad, tradicionalmente las especies atléticas son las que se mencionan ahí, en realidad, lo más seguro que ustedes ya lo hayan escuchado. Los camellos, los perros, algunas razas de perro específicamente, los humanos y el caballo. E intentando homologar, las principales comparaciones se refieren a las manifestaciones de la capacidad muscular en potencia, resistencia y velocidad. O sea, el caballo es un excelente velocista y de una excelente resistencia, pero no así la potencia, por ejemplo, la del perro. ¿Ya? También hay que aclarar algo, ya que lo que nos junta acá es finalmente sobre entrenamiento. Y no confundir lo que es ejercicio, que no es lo mismo que entrenamiento. De hecho, es más, yo cuando me tomo una cerveza, mi brazo lo estoy ejercitando, pero no por eso está entrenado, ¿ya? Aunque algunos no lo crean. Pero efectivamente acá no poner sinónimo ejercicio con entrenamiento. Bueno, la capacidad aeróbica es el máximo consumo de oxígeno en un individuo, que es un indicador de la capacidad aeróbica y es el producto de factores centrales que afectan el suministro de oxígeno y factores periféricos que influyen en la capacidad de utilizar el oxígeno a nivel tisular. Estos incluyen factores como alteraciones de la función pulmonar, la permeabilidad alveolar,
volumen sanguíneo y la frecuencia cardíaca. Y todos los factores determinantes del volumen sistólico que tienen el potencial de afectar el gasto cardíaco. La utilización de los tejidos puede verse afectada por una serie de factores que en realidad, en general, ustedes lo manejan, que es la permeabilidad de membrana, la capilarización, distribución de tipo de fibra, densidad mitocondrial, enzimas, cofactores, etc. Respecto a la capacidad termorreguladora, todo lo tenemos claro respecto al caballo, la capacidad de tener una sudoración hipertónica. Recordar que el caballo es respirador, obviamente, nasal, obligatorio. Entonces, sus capacidades con este tema de termorregulación, tenemos un 15 a un 25% se está termorregulando con la respiración, pero el resto es con la sudoración. Y respecto a la sudoración, a pesar que nosotros vemos todo esto cubierto de pelaje, ellos tienen una capacidad mucho más alta, el mamífero que tiene mayor capacidad de sudoración. Y esto es ayudado por una sustancia proteica surfactante tensoactiva, ¿ya? Que se llama laterina, que amplifica su pequeña superficie corporal, facilitando la distribución uniforme por la piel y optimizando la termólisis. Ahora, tengamos claro también que el caballo tiene un metabolismo muy alto, entonces, y por largos periodos de tiempo, entonces requiere esa capacidad. Y otra de las ayudas también que va ayudando esto, para recordar que el intestino grueso, incluyendo el ciego, se ha adaptado como reservorio de agua y electrolitos. Por lo tanto, los caballos pueden mantener altas tasas de pérdidas de agua y electrolitos sin mostrar deficiencias. Se hablan entre 60 y 70 litros totales. Respecto a la capacidad locomotora, es tan simple este efecto de que los tendones flexores trabajan pasivamente y para almacenando casi un 35% de la energía generada bajo forma elástica. Así ayuda a impulsar el animal hacia arriba y hacia adelante. Y siendo esta adaptación resulta en un incremento de su capacidad en la velocidad y resistencia, pero un detrimento en la potencia. Respecto a la bioenergética, después lo tocaremos. Voy a avanzar a la siguiente. No la puedo avanzar, se me quedó pegada acá. A ver, voy a minimizar. ¿Me escucha, doctor Baldini? ¿Se ve la presentación, no es cierto? Se ve perfecto, sí, sí. Ya que se había pegado. Ya, gracias. Bueno, esta lámina muchas veces yo creo que es para que puedan entender que respecto a los caballos hay un sinfín de disciplinas ecuestres y son todas completamente casi diferentes una a otra. Lo único que tenemos que tener claro es que la evaluación del estado de la forma física de un caballo es complejo, tremendamente complejo, debido al considerable número de factores y endógenos, exógenos y endógenos que pueden actuar como limitantes o determinantes del rendimiento deportivo. Y escúcheme bien, dicha valoración se hace de modo principalmente subjetivo, que es por el jinete o el entrenador, por criterios basados en experiencias personales, pero sin base científica. Y eso es en la gran mayoría en el mundo ecuestre, a gran diferencia, porque nosotros igual vamos a comparar con el humano. En el humano se ha podido controlar y se han podido hacer tipos de entrenamientos, por ejemplo, en diferentes disciplinas, pero en condiciones mucho más científicas y repetibles, mientras que en el caballo hay tantas variables, como les decía, exógeno y endógeno, ¿ya? Un caballo con buenas condiciones físicas es aquel que sus sistemas han sido desarrollados para un óptimo desempeño durante el esfuerzo sin que otros sistemas se vean descompensados. Se logra esta condición con un adecuado entrenamiento adaptado a cada disciplina ecuestre, como les mencionaba, y desde el punto fisiológico durante el ejercicio se produce una serie de variaciones en el funcionamiento del organismo con el fin de obtener el máximo rendimiento. En los ejemplares con buenas condiciones físicas, estos cambios funcionan eficazmente y tienen la capacidad de ser revertidos rápidamente, volviendo al estado previo. Pero si se rompe el equilibrio entre el rendimiento deportivo y el resto de las funciones corporales, traerá como consecuencia los efectos para su salud. Entonces, bueno, según lo que estamos conversando, esto es una lámina tomada de una presentación del Glyc Equine Research Institute, en el cual que ahí menciona varios factores mentales, musculares, neuromusculares, cardíacos, etcétera, etcétera, y que
que en el fondo son como un repaso que nos va a acompañar durante toda la presentación. Acá para armar un programa de entrenamiento, porque finalmente nosotros somos los médicos veterinarios, pero como a mí me han preguntado varias veces cuál es como lo ideal. Bueno, acá todos los colegas que están escuchando, primero que todo yo no les puedo mentir y les puedo decir, sí, esta es la fórmula. Es imposible, ¿ya? Acá lo que me ha dado por lo menos óptimos resultados son algunos conceptos como básicas, porque finalmente todos nosotros los médicos veterinarios vamos utilizando mucho el criterio, las bases científicas, pero como les decía, base científica está, pero muchas de estas no son repetibles, ya por las condiciones de esta especie y el terreno, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy buena comunicación entre el dueño del caballo, el entrenador, ¿ya? El jinete o los jinetes y efectivamente nuestra persona como profesionales. Yo creo que eso realmente es lo que mejor me ha podido dar en la medida de lo posible, ¿ya? Para obtener la mayor performance en un momento adecuado de un ejemplar. Entonces, finalmente es muy importante ver dónde estamos y a dónde queremos estar, la situación actual, su situación futura, rendimiento actual y el rendimiento futuro. Obviamente, acá hay que tener paciencia, que esto es lo más complejo, yo creo que es tratar de poder explicarle a los dueños de caballo, y eso todos ustedes lo tienen claro, ¿ya? Pero por lo menos dejarles claro esta parte, porque es nuestra parte educarlos a ellos, que sin una buena evaluación no podemos saber los resultados de la planificación. Debemos alcanzar un rendimiento y en un momento adecuado, como les mencionaba. Oye, no sé por qué se queda pegado al bueno, voy a seguir, se me quedó pegado al computador. Voy de nuevo. A ver, voy a seguir así entonces, doctor Baldini, mejor no sé por qué, No hay problema. pero bueno, Se ve bien, pero por lo sí, visto se traba. ahí bajé la presentación. Voy a ir a la siguiente. Ya. Bueno, esto obviamente un repaso ultra mega general. Tenemos diferentes tipos de fisiología del ejercicio, la aeróbica y la anaeróbica, ¿ya? Y algunos ejemplos de estas son solamente fisiología de tipo anaeróbica, las principales de corta duración y alta intensidad como fina sangre carrera, y utilizando como medio muy importante ya la energía glicolítica, ya las vías de glicólisis. Y en el otro extremo tenemos la fisiología del deporte de tipo aeróbica, que son de larga duración y baja intensidad, y utilizando otras vías que son principalmente energéticas, como la de los lípidos o las grasas. Y entre medio tenemos corta duración, media intensidad. Bueno, tenemos el rodeo chileno, tenemos el fino de paso colombiano, efectivamente, son ejemplos de estas. ¿Ya? La voy a avanzar por el periodo que tenemos. Bueno, y acá comentarles respecto a esto, porque esto es súper importante poder recordarlo en realidad. Nosotros tenemos que hablar con un concepto en un entrenamiento común y corriente, el concepto de supercompensación. Primero que todo, el entrenamiento es un trabajo regular, ya sistemático y progresivo, que prepara al ejemplar para competir en la actividad elegida. Hay que realizarlo a una intensidad suficiente que induzca las adaptaciones fisiológicas necesarias para poder trabajar a un nivel del cual queremos. Entonces, sí o sí, si es que me ven el cursor, se requiere este estímulo, que primero es la carga, ¿ya? Entonces, esto tiene tres fases. La fase de carga, primero, es la alteración del equilibrio orgánico, ¿ya? Que produce descenso de la capacidad funcional hasta una posible fatiga. Pero después viene el periodo de recuperación, en que cesa el esfuerzo y se va reincorporando todo el funcionamiento celular a una óptima función. Y después la puesta en marcha de los mecanismos de la restauración de la capacidad funcional, digamos, primitiva, ¿ya? Y la recuperación seguirá trabajando, compensando y disminuyendo este problema. O sea, digamos, a ver, tiene que haber una sobrecarga. Pudiese, lo ideal es no llegar a una fatiga. Después empieza el periodo de recuperación y después
aumenta el proceso hasta una supercompensación. Esto es una adaptación fisiológica que hace el organismo. Por eso, si yo coloco la siguiente lámina, lo ideal es tratar de utilizar específicamente los entrenadores, o como les decía, en conjunto, según la disciplina, según el individuo, etcétera, 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 un tipo de supercompensación adicional. O sea, cada vez, voy a volver al anterior, cada vez que nosotros hacemos una sobrecarga, ideal poder llegar en esta línea intermedia. Obviamente es más lindo en el papel que en la teoría que en la práctica. Por eso no se pueden hacer entrenamientos grupales muchas veces, ¿ya? Siempre yo pido que efectivamente, como colega, y ustedes mismos me imagino, que están en la misma situación, tienen que ser factores, perdón, según el individuo. Yo no lo puedo poner con grupos para poder optar con este rendimiento y utilizar la supercompensación para que el organismo se adapte y cada vez vaya funcionando mejor. Pero cuidado, que no caer en que son reposos demasiado cortos, o principalmente nosotros bueno, por lo menos en mi caso, reposo largo, que algunas veces por eso se recomienda estar entrenando continuamente. De repente justo uno sale a nadar o a jugar una pichanga un día y de ahí te saltaste al fin de semana siguiente y claro, hay un reposo muy largo que finalmente no hay un beneficio real. Respecto a esto, son adaptaciones común y corriente que va presentando el caballo, adaptaciones cardíacas como hipertrofia cardíaca, aumento de volumen sistólico, bradicardia en reposo, descenso de velocidad de conducción, adaptación hematológica, aumento de volumen plasmático, glóbulos rojos, o sea, glóbulos blancos, plaqueta, aumento de coagulación, adaptaciones respiratorias. En realidad todo esto lo voy a ir avanzando porque es más larga esto. Músculo, elevador de adaptación, aumento del uso de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y la adaptación, obviamente, del hueso, que ahí no tenemos que ir nosotros abusando de esto. O sea, se va aumentando la densidad con mayor golpe, pero siempre hay que tener cuidado, por ejemplo, por eso es muy importante en cierto punto estar utilizando, porque no vamos a tener un problema con microfractura, ¿ya? Pero bueno, acá estamos tomando todo el tema. Según yo me acuerdo, o sea, bueno, en realidad según Ruben Rose, mencionaba, por ejemplo, partiendo desde cero, un caballo, el tema cardiovascular, partiendo desde cero, entre 4 a 6 meses. Después, tendones, ligamentos y músculos, entre 6 a 12 meses. Y la parte ósea, siempre, toda la vida, va a estar en modificación. ¿Ya? Esto es algo que lo encontré efectivamente, pero estos son pautas efectivamente ya con caballos que se están volviendo a entrenar. Esto no es partiendo desde cero. ¿Ya? También como concepto general, mencionar que también, al igual que los humanos, nosotros estamos hablando ejercicios que podemos estar utilizando, mencionando la frecuencia cardíaca en ejercicios, bueno, y el volumen de oxígeno, en ejercicios que van en diferentes zonas. Y más que eso son, por ejemplo, moderados, ¿ya? Submáximo, máximo, y después tenemos supramáximo. Acá tengo otra que es mucho más cómoda, ¿ya? Que efectivamente ahí nos va indicando, y bueno, en realidad después lo puedo compartir esta parte, que según, hay otra lámina igual a esta, según el deporte, nos va indicando qué utilización de frecuencia cardíaca y de oxígeno se pudiese estar utilizando el caballo, ¿ya? Desde moderada, submáximo, máximo y después supramáximo, porque después lo voy a mencionar en un estudio científico. Otra, y acá lo que les mencionaba, financiación de carrera, prueba completa, endurance, y cómo van utilizando estos según el avance. ¿Ya? Voy avanzando esto. Bueno, sistema respiratorio. Del sistema respiratorio, a nosotros, acá lo que me interesa mencionar el sistema respiratorio o recordar, tenemos claro que efectivamente una frecuencia respiratoria entre 8 y 16, eh, la inhalación obligatoria por Hoyares, y efectivamente acá es muy importante entender estas limitaciones. Porque efectivamente un deportista, claro, muscularmente se va adaptando, a nivel cardíaco se va adaptando, pero a nivel pulmonar tenemos una limitación que es muy importante y las recalco al mismo
dueño o el entrenador para que en base a esto nosotros podamos trabajar también. Porque muchas veces por desconocimiento de ellos, estos que le dan al caballo, le dan al caballo, le dan al caballo entrenamiento. Tener súper claras las tres primeras funciones del sistema respiratorio, que es inhalación de oxígeno, ¿ya? Eliminación de gases tóxicos del organismo por el mismo metabolismo, ¿ya? Termorregulación y equilibrio ácido-base. Esas son las tres funciones del sistema respiratorio. Ahora, respecto a las limitaciones, me van a entender esta parte. Si un caballo tiene una frecuencia respiratoria de 8 a 16, ¿ya? Respiraciones por minuto, y en su máximo esfuerzo está utilizando entre 120 a 150 frecuencias respiratorias por minuto. Ok. Respecto al oxígeno que está ingresando al organismo, en reposo va entre 5 hasta aproximadamente 10 litros por inhalación de oxígeno. 10 litros de oxígeno. Entonces, si yo pienso, coloquemos una frecuencia respiratoria de 10. 10 inhala y hay exactamente, ¿cómo se llama? Perdón, me enredé, discúlpeme, chiquillos, puede ser el tema del jet lag que me tiene medio enredado, discúlpeme. Ya, 8 a 16 tenemos de frecuencia respiratoria y tenemos 5 a 6 litros que están ingresando oxígeno. Entonces, si hacemos 6 litros por 10 frecuencias respiratorias, vamos a tener un ingreso en reposo de 10 litros totales de oxígeno. Ahora, yo lo pongo en la máxima exigencia del caballo, que va entre 120 y 150 respiraciones por minuto y va de la mano de 12 a 15 litros que ingresan al organismo, ¿ya? Por vía respiratoria. Entonces, si yo multiplico 15 por 150, me da 2250. Ok, ese es el oxígeno. Piensen que efectivamente acá el caballo está requiriendo en ejercicio gran cantidad de oxígeno que está yéndose a varias partes, muscular, respiratoria, o sea, muscular, bueno, todo el organismo. ¿Qué es lo que pasa? Está ultra comprobado que el intercambio gaseoso real, ya, debido al gran espacio muerto que tiene el caballo, no va más allá de 40%. Entonces, esa es la gigante limitante real que tenemos en el sistema respiratorio. Y ojo, en condiciones normales, imagínense lo que nosotros sumamos con enfermedades preexistentes, por ejemplo, o factores predisponentes a alguno de estos problemas, o finalmente determinante a alguna infección. Eh, a ver todo lo que son el polvo, los ácaros del polvo, tener algunos cuadros de posiblemente asma leve o asma severa. Entonces, todo eso va incrementando a que realmente no ingrese todo el oxígeno que se está esperando. Ok, después de ese repaso, voy a hablar brevemente de las fibras musculares. Recordemos que los músculos esqueléticos están controlados por una motoneurona alfa. Son neuronas colinérgicas, ¿ya? Cuyo soma se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Y el concepto formado por una motoneurona alfa y sus fibras musculares esqueléticas, que inervan, constituyen una unidad funcional que se llama unidad motora. Correcto. Respecto a esta, la fibra muscular es cilíndrica, alargada y polinucleada. Es la célula más grande del organismo, ¿ya? De estas, en la membrana celular es el sarcolema, mientras que el citoplasma es el sarcoplasma. Estas células contienen bajo citosol y gran cantidad de miofibrillas. Y estos haces de proteínas son elásticas y contráctiles. Ahora, les quiero mencionar estas, que son invaginaciones, efectivamente, del mismo sarcolema, que son los túbulos T. ¿Ya? No voy a mencionar todas las proteínas contráctiles y las miofibrillas en realidad que hay, solamente recordar cómo está ocurriendo una contracción muscular. También mencionar ese túbulo T que les mencioné, que hay sensores de dihidropiridinas que son sensores de potencia de fibras y receptores de rianodina, que es un receptor de membrana al retículo sarcoplásmico que actúa a través del cual el calcio sale al sarcoplasma. Entonces, se genera un potencial de acción, ¿ya? Y llega a través de la acción, ¿ya? De las motoneuronas de la médula espinal hasta su porción terminal o placa motora. En la placa motora se libera, ya, a ver, ¿dónde está? Parece que lo borré. Ahí está.
Bueno, en la placa motora se libera desde la porción terminal de la acción un neurotransmisor que es la acetilcolina, al espacio situado entre el botón axómico y el sarcolema. En esta zona el sarcolema posee receptores de acetilcolina, los cuales al activarse provoca el gran ingreso de sodio, lo que obviamente por la apertura de los canales iónicos, ¿ya? Y esto, al entrar gran cantidad de sodio en ella, y se realiza el potencial de acción se propaga por todo el sarcolema sin olvidar la propagación hacia el interior de la fibra gracias al túbulo T. Entonces captado por estos receptores de dihidropiridinas. Y la llegada de potencial al interior de las células, y en concreto al retículo sarcoplásmico, y que actúa también sobre las reanodinas, provoca la liberación de grandes cantidades de calcio del retículo sarcoplásmico al interior del citosol. Y estos iones de calcio se suman a la troponina C, ¿ya? La cual a su vez cambia la conformación permitiendo que actúe la actina con la miosina, o sea, actúa la troponina C, entonces que esta lactina actúa con la miosina y en presencia obviamente de ATP provocan el deslizamiento y acortamiento del sarcómero, llevando a la contracción que es una fracción de segundo. Y al cesar este potencial de acción, los iones de calcio son secuestrados al retículo sarcoplásmico gracias a la bomba de calcio ayudado por la calcicoestrina. Después de revisar ese, a ver, voy a intentar de nuevo porque yo no sé por qué no me deja avanzar esta parte. A ver. Bueno, hablar brevemente también de las fibras musculares. Recordemos que tenemos fibras de contracciones lentas y rápidas. Las lentas son las fibras de tipo 1, que son grandes, con gran cantidad de capilares, gran cantidad de mitocondria, son células más pequeñas que las de tipo 2 y tienen una actividad oxidativa. Mientras que las de tipo 2, que son de contracción rápida, son de mayor diámetro, menor cantidad de capilares y con una actividad glucolítica. O sea, esta le ayuda más el oxígeno de tipo aeróbica y acá hay mayor en la cantidad de fisiología de tipo anaeróbica. Recordar en realidad que acá tenemos tres tipos de fibras. La 1 en caballos, por favor. 1 lenta, 2A y 2X, por favor, ¿ya? Que en realidad es muy parecida a la 2B, pero esto es propio del mismo caballo. Que en realidad entonces el fina sangre carrera tiene, todos los caballos tienen todos los tipos de fibra, pero efectivamente el fina sangre carrera, como tiene mayor velocidad y requiere otro tipo de energía, por ejemplo, la glucosa, hay mucho de tipo 2A y 2X. Como acá nos junta finalmente el tema de sobreentrenamiento, debo mencionar todos estos temas. Y uno de estos es la regulación endocrina. Respecto a la regulación endocrina, tenemos sumamente claro ustedes que efectivamente cuando nosotros domesticamos al caballo, fue cambiando un montón de conceptos de que para el caballo era un ambiente normal. El caballo normalmente, recuerden, es nómade, se va moviendo continuamente, se va moviendo en tropilla, está alimentándose normalmente entre un 60-70% de las 24 horas del día, duerme 3 horas y finalmente nosotros ahora los humanos decidimos domesticarlos y adaptarlos a nosotros. Y finalmente están confinados en lugares, bueno, no necesariamente pero puede ser parecido. Hay muchos caballos que también los dejan sueltos, pero en las noches los meten ahí a los establos. Efectivamente, el movimiento nunca va a ser similar al mismo ejercicio que lo hacían naturalmente. La alimentación totalmente cambia, usualmente 2, 3, el normal de todos los establos usualmente, y el aplauso para los que le dan 4 veces al día, pero efectivamente todo eso va causando estrés, estrés, estrés. Hay poca interacción social, hay factores de edad y también todas las drogas exógenas que nosotros estamos utilizando. ¿Ya? Ahora voy a mover esto acá. Entonces, recuerden también que el animal, todos ustedes saben que el caballo es un animal presa. Nosotros somos los depredadores. Y como animal presa, ellos están adaptados a no analizar mucho la situación y arrancarse. Entonces, naturalmente, siempre para ellos, bueno, el humano, y esto es bueno tener este sistema de alerta, el humano también, pero nosotros analizamos un poco la situación. ¿Ya? Entonces, los caballos están liberando corticotropin release hormone desde el hipotálamo, va hacia la adenohipófisis libera ACTH,
esta llega a las glándulas suprarrenales para liberar cortisol. Y con eso, este cortisol va a estar adaptándose que el caballo pueda estar liberando grandes cantidades, o sea, que se esté efectivamente glucosa a disposición para que pueda salir rápidamente moviéndose. Pero, por eso les decía todo este sistema endocrino, pero nosotros a este caballo que tenía una vida totalmente diferente a la que tiene al ser domesticado, muchas veces, y dependiendo de las disciplinas, muchas veces están constantemente bajo estrés, 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 estrés. Y esto es un ejemplo en realidad también que lo que nos pasa a nosotros los humanos, para que podamos replantear algunas veces cómo estamos viviendo nosotros el día a día o tan rápido en este mundo globalizado. ¿Qué es lo que pasa? La liberación continua de cortisol, 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 cortisol. Ok, estaba alerta, pero ahora es continuamente la alerta, continua alerta. O nosotros los humanos, estresados, 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 estresados. Finalmente te puede provocar una inhibición, ¿ya?, de la insulina. Entonces, finalmente se llama resistencia de la insulina, que muchas veces es previo a la diabetes en humanos. Entonces, finalmente, los grandes problemas de resistencia a la insulina en humanos es provocado por el estrés crónico. Entonces, imagínense con el caballo, es exactamente, no digo diabetes, no estoy metiendo esa palabra, estoy comentando de resistencia a la insulina en los caballos. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a mantener glucosa, 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 y también me va a estar provocando problemas de bajo pH, problemas de las mucosas del sistema digestivo, y finalmente me puede llevar también a producir síndrome de úlcera gástrica. Todo esto como ejemplo, como recordatorio. Sigamos entonces con la fisiología del ejercicio y la bioenergética. A ver si lo podemos. Se me pegó de nuevo. Yo no sé por qué me está pasando esto ahora. A ver. Ya, fisiología. Acá, rápidamente, brevemente, tenemos los pH de la sangre, ¿ya? Y cuando el animal está en ejercicio, no es el ácido láctico lo que produzca una acidosis, ¿ya? Es solamente para recordar, es el aumento de protones, la gran cantidad de aumento de protones que me haga bajar este pH bajo este número, me va a provocar una acidosis finalmente. Y de contraparte, me baja el bicarbonato y como compensación me va bajando el CO2. Y en la alcalosis ocurre lo contrario. Hay una baja de protones de hidrógeno y con esto me aumenta el pH, me aumenta el bicarbonato y me va a aumentar el CO2. Y ahí tenemos los conceptos en realidad para lo que tenemos efectivamente con algunos conceptos de ciertas enfermedades. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis metabólica principalmente en una rhabdomiólisis, alcalosis metabólica en algunos problemas en caballos con eventing o enduro ecuestre. Estoy hablando, ojo, el general, ¿ya? Solamente como repaso. Y de la bioenergética, acá tenemos claro que utilizamos el ATP. Pero la cantidad almacenada de ATP es muy limitada y se requiere gran cantidad para la contracción muscular. Y se ha calculado que en estos depósitos, para que continúe la actividad muscular, es necesario que las moléculas de ATP sean resintetizadas. Y a medida que el animal se mueve más rápido, obviamente necesita realizar el proceso de regeneración de ATP más rápido. Y hay básicamente 5 sistemas implicados en la síntesis o resíntesis de ATP. Sin embargo, 2 son para deportes de mayor resistencia, que es el metabolismo lipídico y la proteólisis. Efectivamente, por ejemplo, el eventing o el enduro ecuestre. Y efectivamente, acá es otro, tienen participación en los de velocidad, ¿ya? O en los otros vías de sistema. Yo mencioné 2, lípido, el sistema lipídico, el proteólisis, y los otros 3 sistemas de bioenergética son el sistema fosfágeno, porque si nosotros solamente utilizáramos todo el ATP rápidamente en un movimiento, se desgasta casi todo lo almacenado en 3 segundos, que es muy rápido. Entonces ya está actuando el sistema fosfágeno, ¿ya?, para estar resintetizando ATP, y este me va a ayudar casi aproximadamente 16 segundos. Entonces también es muy corto dependiendo qué disciplina. Esto es como general para que me entiendan, y acaba también en conjunto con las fibras musculares que están actuando. Después de este, también está actuando, ojo, todos están actuando a la vez también. También se está utilizando el sistema de metabolismo anaeróbico, ¿ya?
anaeróbico que también me va a durar X tiempo, aproximadamente menos de 2 horas. Y finalmente el aeróbico, que utiliza toda la grasa, finalmente me está ayudando en eso. Acá, tan simple que el sistema fosfágeno, ¿ya? La energía proviene del desdoblamiento de fosfato creatinina dependiendo de una enzima citosólica. Y ya les dije, se mantiene entre 8 a 16 segundos. La glucólisis anaeróbica está implicado en el desdoblamiento incompleto de un carbohidrato, ¿ya? A ácido láctico. Y este ácido láctico producido difunde desde los músculos a la sangre y vía circulación es transportado al hígado, donde se convierte en glucógeno y produce 2 a 3 moles de ATP aproximadamente. Y la glucólisis aeróbica, que de un mol de glucosa se desdobla hasta CO2 y agua, liberando suficiente energía para sintetizar 38 moles de ATP. Entonces, en ejercicio, después de dar todo ese resumen, vemos lo que sucede ahora en ejercicio. Como bien les mencionaba, bueno, el caballo está liberando cortisol, además está, porque para que esté también alerta y poder avanzar, se está produciendo este impulso nervioso, se producen todas las contracciones musculares y de las glándulas adrenales se está liberando catecolamina. De esto me está ayudando, como bien todos ustedes saben, me incrementa la frecuencia cardíaca, liberación de glucógeno al sistema circulatorio, que me está bajando, me está disminuyendo la actividad del digestivo, me aumenta la presión sanguínea y hay una broncodilatación de a nivel pulmonar. Pero si nosotros ese caballo lo empezamos a utilizar hasta efectivamente, realmente que no dé más, y hasta que puede llegar la muerte, por eso me pongo en el otro extremo, es para mencionar que hay mecanismos fisiológicos, o fisiopatológicos, perdón, implicados en ejercicio. Y acá me baso bastante de un colega, Pablo Trigo, de la Universidad Nacional de La Plata, muy interesante, muy buena la tesis magíster, y él menciona que hay varios tipos de mecanismos fisiopatológicos de desequilibrio, que es el hídrico, por ejemplo, el térmico, electrolítico, energético y ácido base. Entonces, por ejemplo, si nosotros comentáramos el hipotético de que este caballo lo empezamos a mover hasta que realmente ocurre su muerte, que es lo que no debe ocurrir, pero es solamente para comentar fisiológicamente que la pérdida hídrica va disminuyendo la volemia, restringiendo la disponibilidad sanguínea para alcanzar los órganos conscientes, disminuyendo el volumen de sangre, ahí pierdo el curso de repente, disminuye el volumen de sangre que llega a la piel, afectando la dispersión de calor, al disminuir el flujo sanguíneo que llega a los músculos, interrumpiendo también el suministro de energía y obligando a las células musculares a hacer uso exclusivo de las reservas energéticas intracelulares. También interrumpiendo el suministro de oxígeno y restringiendo la utilización de vías energéticas oxígeno dependientes. También, ¿qué es lo que está pasando? Se están eliminando menos entonces las sustancias tóxicas dentro de la célula muscular, se empiezan a acumular. Entonces, seguimos avanzando. Desciende la perfusión del tracto gastrointestinal, disminuyendo la capacidad de absorción de agua y electrolitos y energía, lo que reduce las posibilidades de recuperación. Porque efectivamente, al estar cada vez, o sea, de hecho puede llegar está ocurriendo una isquemia, las microvellosidades se empiezan a destruir, efectivamente, no hay capacidad de absorción de agua. Entonces, todo eso va sumando. Y en combinación con trastornos también de la conducta nerviosa, se altera la motilidad y el tránsito de las distintas partes del gastrointestinal, predisponiendo finalmente a cólico y diarrea. Ahora nos pasamos acá. La hipoperfusión a nivel laminar coriónico llega a producir isquemia regional, induciendo laminitis. O sea, sabemos que puede producirse una laminitis traumática. También se va facilitado, o sea, además se ve facilitada por las múltiples concusiones de suelo duro, que eso también va a depender del terreno. Y si esto ya es muy avanzado, la deshidratación puede verse complicando los flujos renales o hepáticos, dando lugar a disfunción de estos órganos que en caso de ser prolongadas pueden llegar finalmente a la muerte. Acá yo me puse al otro extremo,
pero solamente siempre le decía, o le explico a los alumnos, o hasta alguna vez a algunos dueños, que esto de trabajar, entrenar, 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 me pasó que alguna vez yo vi en alguna película de Disney, y lo comentaba con el doctor Baldini, que, qué lindo, que el caballo va corriendo, va corriendo, va corriendo, y de repente el jinete se baja, y el caballo se desploma, y todos dicen, oh, qué noble el caballo. Bueno, finalmente acá llega entre el síndrome del caballo exhausto y finalmente puede llegar a la muerte. Entonces, no me parece muy lindo que Disney coloque esas partes, pero bueno, es una opinión personal. Acá también coloco de colación evaluaciones generales. A ver, espera un segundo que quiero mover esto. ¿Dónde lo puedo mover? Ahí está. Ya, evaluación de los deportistas. Solamente de manera somera, que acá es eh, muy importante ver efectivamente, todo caballo tiene que estar sometido a examen clínico especial y del aparato locomotor. O sea, se tiene que hacer. Así no, si uno lo llaman solamente cuando está el problema, es súper complejo. Entonces, nuestro es tremendamente un desafío. Los médicos veterinarios no somos mágicos. Entonces, siempre por lo menos yo hago un rayado de cancha y se lo voy explicando acá a la gente para que de alguna manera uno pueda trabajar, porque finalmente todo cae o recae las culpas al veterinario. Pase lo que pase, es el veterinario. Entonces, mejor uno ha aprendido, y la gran mayoría de los más sabios acá, porque no puedo decir más viejos, ya efectivamente vamos rayando la cancha para trabajar de una manera cómoda, porque uno no está para esto, digamos. O sea, entonces uno, y además que uno va aprendiendo cayéndose. Pero bueno, entonces, bueno, examen clínico y especial de aparato locomotor del sistema, examen de sangre, treadmill a campo, endoscopía o endoscopía dinámica, también otro tipo de cosas que se hacen con treadmill, larga espirometría, análisis del aparato locomotor. Ustedes en realidad pueden utilizar la colación de todo esto, pulsómetro, lactaciómetro y prueba de ejercicio incremental. Bueno, en realidad la prueba del ejercicio incremental, bueno, ahí por último después lo tomo, toco el tema. Recordar en realidad que nosotros en el perfil bioquímico me interesan bastante la CK, la ST, la LDH y la GGT. De ahí lo vamos a tomar, o lo vamos a tocar como tema. Recordar en realidad que la CK y la ST, yo admiro a todos los colegas acá, entre paréntesis, cuando yo escucho las presentaciones y todos saben efectivamente los números. Les cuento mi vida personal, realmente yo tengo que estar apoyándome viendo los números o las unidades, porque no me las sé de memoria, nunca me las voy a aprender de memoria. Así que solamente las coloco acá, los parámetros, y que efectivamente nosotros tenemos que ir viendo que aunque aumente la CK o la ST, preocuparse efectivamente según la cantidad del número que está aumentando. Es más, un caballo entrenado, muchas veces estos caballos de enduro, por ejemplo, o de caballos de salto que me tocan, entrenado en la ST está con niveles muy leves o moderados, y eso lo tiene que explicar, porque de repente el entrenador o el dueño les llega estos informes o les llega el examen de sangre, oh, ¿qué pasa? Que está elevado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y cuando hay problemas, y problemas graves, por ejemplo, o sea, no graves, digamos, porque depende de la enfermedad, estos niveles pueden llegar altísimos, números altísimos, en miles de miles. ¿Ya? Sigamos avanzando. Bueno, acá solamente pro ejercicio incremental, comentar que consiste en someter al equino a diversas cargas del ejercicio de intensidad creciente para evaluar cómo, cómo está el caballo o cómo se está adaptando al ejercicio. Y estar utilizando, bueno, obviamente con velocidad de esfuerzo. Y acá ustedes pueden ir evaluando, pueden ser cada 3 minutos, cada 5 minutos, cada 7 minutos, ustedes tienen que ir armando, porque hay parámetros, pero ustedes lo pueden ir armando. Hay un tiempo de reposo, después tiempo de caminata, que puede ser variable, dependiendo también de la edad del caballo. Después un trote, que usualmente el trote, bueno, yo estoy ya tomado en 3.000, 8 a 10 kilómetros por hora. Pues después puede ser, por si acaso, este es de uno que hice yo en enduro. Después nos vamos a T3 o T4, que es galope, pero lo está sumando a un 14 a 19 kilómetros por hora. Un T4 finalmente puede llegar a 20 kilómetros por hora, y acá tú te puedes saltar a lo que es fina sangre carrera, que es mucho más velocidad, por lógica. Esto es entre un eventing y un enduro ecuestre, ¿ya? Y finalmente hagan un T último, un T5,
digamos que es una caminata, que es para ayuda al desentrenamiento, que es para enfriarlo. Muy importante, el precalentamiento y el enfriamiento, por favor. Curvas muy generales, en realidad, tener claro que hay una correlación positiva, que a mayor velocidad está aumentando la frecuencia cardíaca, y lo mismo en el lactato. Lo mismo que le estoy mencionando acá, que estas correlaciones positivas, en realidad. Y obviamente aumenta también el volumen de oxígeno. No quiero parar ahí por el tiempo. Son algunos ejemplos que he hecho con los amigos de Core Center. Estos son algunos que he hecho con algunos cables también de enduro. También ustedes pueden hacer tipo de análisis en piscina también. Muy importante el ejercicio en piscina a nivel de fisiología de tipo aeróbico. Es muy, muy bueno por la resistencia del agua. Pero ahora, por favor, no equivocarse que todo caballo está apto para esto. ¿A qué me refiero? Hay caballos que tienen ciertas patologías a nivel de espalda, ya, o kissing spine, u otras que realmente realmente lo puede tirar para atrás este tipo de entrenamiento, ¿ya? Estas también, que tengo varios de estos tipos paper, si quieren lo contactan al doctor Baldini o me contactan a mí, que hay un montón. Y ahí viene el tema que yo les decía, hay tanto, pero sin tener un único entrenamiento ideal en caballos. Estos son de diferentes tipos de dressage, de fina sangre carrera, de enduro, en treadmill, no en treadmill, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, acá ni siquiera he hablado del treadmill cuando se hace ejercicio en 4 metros por segundo, con una elevación aproximadamente de un 11%, pero no es la idea hablar de ese tipo de cosas, es llegar efectivamente a lo que nos junta, que es el overtraining. Algunos parámetros que en realidad ustedes pueden estar utilizando, el VLA2, el VLA4, que son concentraciones de lactato de 2 a 4 milimoles por litro, midiendo el umbral aeróbico y anaeróbico, y el muy común, que es la B150 o B200, que es umbral aeróbico o anaeróbico, que son las frecuencias cardíacas en el ejercicio. ¿Ya? Pero eso es decisión de ustedes según lo que ustedes están analizando, la disciplina que ustedes trabajan. Como concepto acá solamente menciono porque estos no son sinónimos de un overtraining, ¿ya? Fatiga, incapacidad de un caballo para continuar desempeñándose a un nivel dado. Tan simple como eso, ¿ya? Son varios múltiples mecanismos fisiológicos que solo combinados impiden mantener una intensidad del ejercicio físico, respondiendo a un mecanismo de autoconservación para regularizarse y evitar alcanzar niveles de agotamiento con riesgo de lesiones, ¿ya? O sea, esto es normal, y hay varias causas. Dentro de esto, porque esto es todo un tema, para no poder confundirnos. Algunos de desórdenes neuromusculares de la doctora Mónica Alemán, ya, que son por ejercicio, algunas miopatías, todos las conocemos, el síndrome de rhabdomiólisis, pero para no confundirnos finalmente después cuando estemos hablando de otro tipo del concepto de overtraining, ¿ya? ¿Puede ocurrir esto? Sí, correcto, pero estos son totalmente diferentes, ¿ya? No voy a hablar de esto, no voy a hablar de esto. Entonces, el síndrome de sobreentrenamiento, después de todo lo que hemos hablado, el síndrome de overtrain produce una pérdida de rendimiento que no puede explicarse, esto es como definición, produce pérdida de rendimiento que no puede explicarse por ninguna patología. Es un desequilibrio entre entrenamiento y recuperación. Entonces yo me baso a un estudio que para mí es base, ¿ya? Ahí les voy a compartir la literatura, en el cual compara el síndrome de sobreentrenamiento entre humanos y caballos. De estudios humanos hay un montón. De caballos, lamentablemente, son pocos. Y de los pocos, algunos se han ido desechando, porque así la biología finalmente lo que fue importante en algún momento, después se pudo comprobar que no era, etcétera, etcétera, y ahí sigue avanzando, ¿ya? Y les voy a mencionar el estudio base, que efectivamente el único que ha podido repetir con repetitividad el síndrome de overtraining. Entonces, el síndrome de overtraining es una causa importante de bajo rendimiento atlético en atletas tanto humanos como equinos. En humanos, el síndrome de sobreentrenamiento se define como un desequilibrio entre el entrenamiento y la recuperación que se manifiesta como un síndrome de fatiga crónica y bajo rendimiento, generalmente acompañado de cambios fisiológicos y psicológicos, incluyendo desbalances en el ciclo de sueño y reposo o de la nutrición. Esto es en humanos, lo que estamos viendo.
Este síndrome de sobreentrenamiento debe distinguirse de la sobrecarga o sobreesfuerzo, por favor, que puede tener algunos de los signos del síndrome de sobreentrenamiento, incluida una reducción en el rendimiento. Si bien el sobreesfuerzo o sobrecarga es una mala adaptación aguda o una mayor carga de entrenamiento, la recuperación solo toma un tiempo corto, eso para definirlo. Este tiempo puede ser de unos 2 días, 3 días, hasta posiblemente una semana. Pero cuando acá hablamos de sobreentrenamiento u overtraining, acá hablamos algunas veces, ojo, que es usualmente el que nos toca diagnosticar nosotros veterinarios, porque nadie te va a llamar cuando, ahí tengo varias etapas, nadie te llama cuando está en el comienzo, que hay que detectarlo, ¿ya? Que son algunas cosas muy sutiles. Usualmente vamos a llegar cuando ya esto ya está ocurriendo, y acá son meses de pérdida del caballo. Por eso una presentación de un colega español, se me olvida el nombre, espectacular la presentación de él, llegó y le preguntaron y él mencionó que no sabía si efectivamente tenía entre solución o no. Sí, efectivamente sí tiene solución, pero esto es... Alguien está con el micrófono abierto, ¿lo puede apagar un poquito, porfa? Porfa, gracias. Gracias, Lo doctor. desactivé. Ya está. Sí, sí, gracias. Entonces, eso es para poder entender lo que es el síndrome de overtraining cuando está dado, ¿ya? Para diferenciarlo de una sobrecarga, ¿ya? O una sobrecarga, o literalmente también esta sobrecarga puede tener fatiga, pero sobrecarga va a salir este caballo 3, 4 días, ¿ya? Obviamente mientras no haya una lesión también, que esa es otra complicación de esto mismo. Las fuentes de estrés físico no se limitan al entrenamiento, sino que también incluyen la temperatura ambiental, la altitud y la nutrición adecuada, menciona este estudio. Se ha informado que un aumento en el volumen de entrenamiento es un factor estresante más potente que el de la intensidad del entrenamiento, pero los aumentos en volumen y o la intensidad del entrenamiento contribuyen sí o sí al síndrome de sobreentrenamiento. Y otro factor importantísimo que pasa en humanos, y los jinetes, que yo no sé si hay un veterinario jinete, es raro, pero si hay uno que sí o sí compite, va a entender, estoy hablando de elite, un jinete bueno, ¿ya? Otro factor que contribuye bien es el reconocido, o sea, bien reconocido es la rutina, que es una rutina monótona. O sea, efectivamente que se desanime, tanto el humano pasa como efectivamente en el caballo. Entonces, si vemos todos estos signos y síntomas que los mencioné en ese momento, hoy en día hablamos de signos clínicos finalmente, en humanos, que acá la persona o el deportista menciona que no progresa, tiene un dolor muscular prolongado, menciona el deportista, sed que no se calma, a pesar que tome mucha agua y no calma, lesiones frecuentes, enfermedades frecuentes, insomnio, signos vitales alterados, alteraciones psíquicas, por ejemplo, como se asocia con ansiedad o irritabilidad, y otros estados de alerta del sobreentrenamiento son la falta de concentración, la depresión, los cambios de personalidad e incluso la falta de coordinación. Aumento de peso en una etapa, de ahí voy a seguir. Y si hace ejercicio, supuestamente adelgaza. ¿Por qué entonces podría engordar? La explicación está en el cortisol. El exceso de glucosa, acuérdense que hacía la resistencia a la insulina, acaba convirtiéndose en grasa. Y a esto, si se le añade al cerebro en humano, al cerebro que está demandando más ingesta de energía en este estado, es entonces cuando además se come rápido y mal debido a que requiere energía rápida en forma de azúcar o carbohidratos. Y además describen un cansancio generalizado. Ojo, esto es una parte. Ahora, si este persiste a pesar de esto, los signos, hay pérdida de peso corporal con disminución de apetito, sensibilidad muscular, susceptibilidad a infecciones respiratorias y gastrointestinales, se describe en humanos, frecuencia cardíaca en reposo elevada. Psicológicamente los deportistas son entrenados, presentan síntomas de depresión, irritabilidad, ansiedad, lo que mencionaba. Y se han utilizado varios marcadores que reflejan la aparición del síndrome de sobreentrenamiento. Marcadores como hematológicos, bioquímicos plasmáticos, índice de enzimas, concentración glucógeno muscular y anomalías endocrinológicas. ¿Ya? Efectivamente, entonces, bueno, acá estoy hablando de todo un poco, pero acá se ha podido hablar, y esto es lo que tratan de mencionar, lo que podría estar también ocurriendo en caballo, que hay 3 etapas. Primero hay una etapa de un sobreentrenamiento funcional, ya que acá es muy sutil los cambios. Después viene una etapa denominada sobreentrenamiento simpático,
Y acá podemos ver efectivamente todos los problemas que están ocurriendo a nivel simpático, o sea, afectado por esta parte. Y la etapa final, la etapa 3, es denominado sobreentrenamiento parasimpático, una etapa final grave de sobreentrenamiento relacionado con el agotamiento de factores nerviosos y hormonales. ¿Ya? Ahí mencionaba, y lo que se pudo estudiar también en humanos, y que también lo traspasaban a caballos, es respecto a la estimulación sistémica de citocinas, que se mencionaba que antiguamente podía ser responsable de algunos de los cambios de la función inmunológica mostrada en atletas sobreentrenados. ¿Ya? De hecho, Robson propuso que la interleuquina 6 podía ser la citoquina específica responsable, pero Halson y colegas del 2010 no encontraron diferencia entre los niveles de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral o la IgA salival entre los atletas de control y los que superaron, perdón, o los de control o los del estudio. Sin embargo, en un estudio transversal de atletas fatigados se detectó una disminución de la función del interferón gamma 37. Obviamente se requieren más investigaciones para apoyar o refutar esta hipótesis, ¿ya? Entonces, finalmente, este es como el resumen de lo que está ocurriendo. Si no se dan cuenta, empieza a ocurrir el sistema, el síndrome de overtraining, y finalmente no ocurre la supercompensación, lo que estaba acostumbrado para avanzar, y el caballo decae, decae, decae. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos sí o sí. A ver, voy a mover esto, pero un momento. Estoy tratando de mover esto acá. Ya. Entonces, lo único que tenemos en caballo, ya, porque vi varios colegas que son de universidad y sí o sí estos están, hay estudios transversales y longitudinales. Para aclarar efectivamente que es un estudio transversal y longitudinal para que no nos quedemos un poco cortos en esa parte. El estudio transversal no ofrece en relación causa-efecto, mientras que el longitudinal sí, pero la base de esto es que el estudio transversal se pueden observar varias variables, pero es en un periodo de tiempo determinado, mientras que los estudios longitudinales sí ofrecen causa-efecto, como les decía, obviamente son más costosos, pero no se puede estar utilizando varias variables. Y acá la diferencia longitudinal, que son en largos periodos de tiempo, ¿ya? Esas son las grandes diferencias. Entonces parto primero en literatura en caballos para mencionarles los estudios transversales los que hay. Los primeros estudios en caballos en particular, que se hizo en Standard Bred en Suecia, identificaron el sobreentrenamiento como un síndrome de bajo rendimiento y signos fisiológicos, incluido la diarrea, el sobreentrenamiento, lo relacionaron con un aumento de glóbulos rojos y una función cortical suprarrenal alterada. También se observaron signos psicológicos con nerviosismo, esto todo en caballo, pero estudios más recientes analizando todos estos efectos finalmente desecharon el aumento de glóbulos rojos, que lo colocó, quien hizo el primer estudio fue Pearson en el año 67, en el cual mencionaba todos estos cambios, pero mencionaba como algo muy importante el aumento de glóbulos rojos. Todos los estudios posteriores que se hicieron finalmente desestiman el tema de los glóbulos rojos, que si había un aumento o una policitemia, ¿ya? La mayoría de los otros estudios han sido sobre entrenamiento, han sido principalmente normales o con un poco de anemia, ¿ya? También estos estudios, también transversales, han detectado que se ha perdido de peso los caballos, ¿ya? En sobreentrenamiento. Después, otro estudio muy interesante que finalmente fue refutado, por si alguien lo leyó, uno de Brune, el año 1994, con 39, o sea, perdón, con equinos fina sangre carrera, que intentaron realizar un entrenamiento o un sobreentrenamiento de 270 días. O sea, acá estamos hablando de un estudio longitudinal. Pero finalmente ellos terminan, o se concluye, o los siguientes estudios lo determinan que lo que ocurrió ahí no es un overtraining, que finalmente es una sobrecarga, que los caballos realmente bajaron sus índices de velocidad, frecuencia cardíaca, el lactato, o sea, se cansaban, pero duró 3 días. Y después del tercer día empezaron a volver a sus condiciones normales. Entonces finalmente lo refutaron. Y
El estudio, que es base hasta el día de hoy, y ojo que fue hecho hace unos años atrás, a ver dónde está, efectivamente el de Tyler y colegas, que este es el que se ha podido utilizar, pero de ahí pues me van a entender que por qué no están repitiendo tanto estos ejercicios, ya específicamente al día de hoy, estos estudios, perdón. Porque se ha podido, con todos los estudios para una revista Web of Science, ustedes saben que tiene que pasar por un comité de bioética, y se ha visto poco ético estudios controlados respecto a estudios tan largos de ejercicios, ¿ya? Este es el que les voy a mencionar, el de Tyler y colaboradores, en el cual pudieron inducir con éxito el síndrome de sobreentrenamiento en Australia, en Standardbred, utilizando un diseño de estudio longitudinal controlado. Este fue el primer estudio desarrollado con éxito, un modelo longitudinal de síndrome de sobreentrenamiento en caballo, y sigue siendo el único, ya, como les mencionaba, como estudio controlado. El entrenamiento fue en una cinta, obviamente treadmill, acabo de partir, incluyendo una fase de resistencia de 7 semanas. 7 semanas, ¿ya? A una intensidad de 60% del volumen de oxígeno máximo, ¿ya? 5 días a la semana. Tenemos, el curso no se ve, tenemos controles con los negritos que es efectivamente los que se van a sobreentrenar, ¿ya? O grupo 2. Después tenemos una fase de alta intensidad, acá tenemos, que duró 9 semanas. Y esta fase de 9 semanas se entrenaron a 80% de volumen máximo 3 días a la semana y al 100% de volumen máximo, ¿ya? 2 días a la semana. Y una fase de sobreentrenamiento, perdón, de entrenamiento sobrecarga. Y en la fase de entrenamiento sobrecarga, los caballos de control, esta es la fase de sobrecarga, que duró 15 semanas. Y los caballos control continuaron el entrenamiento de alta intensidad con una carga de entrenamiento que aumentaba lentamente. Recuerden que los cambios en caballos idealmente cada 2 semanas, ¿ya? Que aumentando lentamente. Mientras que los caballos entrenados, los de la gráfica de puntitos negros, se les colocó una sobrecarga que ejercitaron intensidades supramáximas de 110% de volumen máximo de oxígeno, con mayor frecuencia, 6 días a la semana y durante periodos más prolongados que los caballos de control. ¿Y qué es lo que pasó? En la semana 31, acá, en la semana 31, ocurrió, o después de 15 semanas de esta fase de entrenamiento, el síndrome de sobreentrenamiento, que se definió como una disminución significativa en el tiempo de carrera en esta treadmill durante una prueba de esfuerzo estandarizada. Y estos caballos en el estudio tuvieron una reducción en el tiempo de carrera hasta la fatiga durante una prueba de ejercicio estandarizada de entrenamiento, lo que confirma que se había producido un síndrome de sobreentrenamiento en lugar de sobrecarga, a diferencia del primer estudio de Pearson. Y muy interesante este trabajo porque siguieron investigándolo por un montón de semanas más. Ahí ustedes ven casi 48. Posteriormente, el rendimiento fue monitoreado durante un periodo de desentrenamiento de 3 meses y la reducción significativa de rendimiento persistió en el grupo sobreentrenado en comparación con el grupo control durante la duración. Entonces, este estudio, y como bien les decía, lamentablemente no se han podido repetir porque efectivamente los comités de bioética hoy en día o actualmente lo están casi rechazando o es poco bioético, digamos. Yo me acuerdo cuando tú hizo un entrenamiento y si es que alguien estuviese viendo de la Universidad Nacional de La Plata, grande la Universidad Nacional de La Plata, un pequeño entrenamiento con colegas, ellos están con la cinta treadmill haciendo varios estudios y tremendamente interesante, pero lamentablemente son condiciones controladas. Y con los caballos tenemos claro que nos cuesta mucho poder tener estas condiciones controladas. Entonces, acá, antes de avanzar de esta parte, algunos conceptos que salieron de este mismo estudio, ¿ya? ¿Qué es lo que estuvo ocurriendo? Por ejemplo, si el PDS era un controlar, era un marcador confiable o no. A ver, la de los glóbulos rojos, como no hubo variación de ninguno de estos caballos, pero los leucogramas, que para no confundirlo con el leucograma de estrés, porque obviamente el leucograma de estrés tenemos neutrofilia, linfopenia y eosinopenia. Gran cantidad de estos caballos tenían neutrófilos normales, pero sí linfopenia y eosinopenia,
Y si los que tuvieron neutrofilia fue leve, ¿ya? Pero sí o sí lo que tuvieron todos ellos fue monocitosis. ¿Y qué es lo que nos está indicando la monocitosis acá? Que hay una cronicidad finalmente, ¿ya? Eh, respecto a comparando con humanos, en el humanos el entrenamiento intensivo se asocia con disfunción inmunológica. Y por claro, con lo que mencionaba, imagínense el caballo sometido a estrés, pueden haber infecciones recurrentes. Y en este estudio, ya, hubo 4 casos de enfermedades. Y imagínense, controlado, absceso submandibular, secreción nasal, diarrea leve y dermatitis por cuartilla. Eso es un temazo en la dermatitis por cuartilla. Así que, bueno, efectivamente, más todavía en mi área, bueno, en finanzas en carrera me imagino igual, pero esto es un tema para que vean cómo está bajando la inmunidad y bueno, sigamos avanzando. A nivel clínico patológico, los hallazgos, el aumento de las concentraciones séricas de AST, que lo presentaban los caballos, se interpretó como debido a daño muscular subclínico, porque los niveles no eran muy altos y puede ser representativo de dolor muscular de aparición tardía, o DOMS, que es Delayed Onset Muscle Soreness, ¿ya? O también lo asocian a un desgarro muscular de bajo grado. Porque para poder compararlo, y por eso le hice la excepción de la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis tenemos sumamente claro que efectivamente va con otros signos, o sea, puede haber una inmovilización, o sea, el caballo se embara, me parece que lo dicen ustedes, que efectivamente están súper duros, son como una roca, uno los toca y a nivel de los glúteos o en el anca está durísimo. Obviamente va con un aumento de la ST, pero los aumentos de ahí, la ST o la CK, que es la principal, porque depende de dónde en qué momento la detectan ustedes, perdón, la CK es la primaria, perdón, la que aparece más rápido, a eso me refería, y la ST de larga data, son niveles que son altísimos, altísimos, en miles de miles. Entonces, en estos, todos los aumentos fueron levemente, o sea, leves a moderados, nada más, ¿ya? Entonces, para no confundir eso. Y además, les menciono finalmente la DLH también aumenta y la GGT. La GGT, y esto ocurre también en humanos, es una enzima hepática, obviamente, que parece inducirse con el entrenamiento. Y a pesar de todo este estudio científico, al día de hoy, no tiene una, no lo asocia, obviamente asociado al entrenamiento, pero hay una explicación del por qué se aumenta el GGT. En mi visión personal, obviamente por todos los factores de estrés, radicales libres que están ocurriendo, etcétera, y obviamente todo llega al hígado, por claro, y lo mismo pueden pensar ustedes, efectivamente, que ahí me aumenta la GGT, ¿ya? Entonces, para mí ese marcador para mí es sumamente relevante cuando me toca decir previos a una carrera o cómo está cuando me llaman para poder desechar o no un caballo según el entrenamiento para una próxima competencia. Para mí, de verdad, ha sido relevante. ¿Ya? Bueno, cambios de comportamiento. Obviamente, acá, irritabilidad en los caballos, falta de voluntad para completar el entrenamiento, y también se manifestó de varias maneras, incluyendo no querer subirse o bajarse al treadmill, y muy importante, sacudir la cabeza, un tipo de head shaking, y sabemos que es un síndrome. Y me ha tocado también que efectivamente me acuerdo que sacamos radiografía, no sé cuánto, etcétera, se revisó el bolsa cultural, etcétera, etcétera, y finalmente le bajamos el nivel de entrenamiento, estuvimos revisando varias cosas y paró de hacer el movimiento de la cabeza. Entonces, también puede ser súper interesante como dato para usted, en realidad lo comparto. Entonces, acá, si uno quisiera ser más purista, pero esto raramente nos toca, me ha tocado a mí principalmente, como me toca a mí como deportólogo, estar ahí encima. Bueno, gracias a Dios que justo tengo algunos clientes porque usualmente cuando ya te llaman ya avanzado, poco y nada podemos hacer y no somos mágicos, lamentablemente. ¿Ya? Un tipo de training a corto plazo es ir a ver, hacer un examen clínico general y especial del aparato locomotor, tocarlo por todas partes del caballo, ver su estado de ánimo, conversar con el entrenador, con el jinete, ya muy importante con el jinete, y algunas veces yo pido estar en los entrenamientos, o sea, en realidad muchas veces me toca estar en los entrenamientos, tomo muestras de sangre,
Y acá usan mala adaptación al entrenamiento a corto plazo, insuficiente recuperación metabólica, volumen del entrenamiento mayor. O sea, lo que antes se demoraba súper rápido en recuperar, ahora se está tardando cada vez más. Las frecuencias cardíacas a tal velocidad ahora en este momento están mucho más altas. El ácido láctico obviamente también. Entonces, bla, 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 bla. Bueno, esto es lo que estoy hablando. Y a largo plazo, que esa es la complicada que realmente nos toca. En realidad ahí menciona todo lo que hemos hablado. Si el tema es tenerlo súper claro, ¿ya? Irradiabilidad de los caballos, o cambio de comportamiento del caballo, sí o sí. Ya el caballo no está rindiendo lo que rendía antes. Y esto no es algo, por eso es muy importante hablar con el entrenador o con los jinetes, y los jinetes por si son varios. ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué es lo que has visto? Pero no eh, colocándole para no tener falsos positivos. O sea, uno diciéndole, oye, ¿es verdad que ha estado cansado el último tiempo? No, no, no. O sea, que ojalá él te pueda dar toda la información posible y usted en la anamnesis estar preguntando y repreguntando varias de este tipo de cosas. Tratar de ver y detectar que ojalá no hayan lesiones musculoesqueléticas, que usualmente también ya te llaman síndrome de overtraining, y más encima ya tiene lesiones que se suman a otros problemas, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? Acá efectivamente el caballo, ojo, que acá el caballo, como sabemos que ellos se alimentan 60-70% del tiempo, ellos en los estudios que yo les mencionaba, o el estudio base, este más importante, detectaron que hubo un 3% de peso del caballo, ¿ya? A pesar que nunca bajó la cantidad de alimento que se le daban, ni tampoco la proporción de forraje concentrado, ¿ya? Es un 3%, estamos hablando de 15-20 kilos, pero esto es relativamente poco. Pero bueno, hay que estar atentos y muy importante no llegar a un problema ya de tipo, con un sobreentrenamiento de tipo parasimpático, que el caballo más encima está tan complicado que ya empieza a consumir menos, digamos. No queremos llegar a eso, ¿ya? Mediciones de efectivamente la CK, la ST, la LDH y la GGT, no se olviden, usualmente no van en los, si alguien, no sé qué laboratorios clínico-patológicos están utilizando, pero acá en Chile la gran mayoría no van en el perfil normal. Tú tienes que pedir efectivamente la GGT, ¿ya? Y también dentro de la anamnesis que te pueden decir, no, doctor, sabe que el caballo anda como sin gana, lo tratamos de entrenar y lleva semanas de este tipo de cosas. Entonces, si me preguntan, sí o sí, la idea es trabajar con prevención, que es lo ideal, que es el sueño de todos nosotros, pero es muy difícil, ya, es muy difícil. Hay que ver todos estos factores que yo les estaba mencionando, algunos parámetros de los que yo les he mencionado, para tratar de detectarlos sutilmente, los que tengan la posibilidad de trabajar en estos centros de entrenamiento, sutilmente, y ir bajando efectivamente, no esperar la lesión muscular, digamos, o sea, digamos el caballo, si no está rindiendo lo mismo, te está dando un aviso, tú tienes que ser muy inteligente y decirle al jinete si siente algunos cambios que te informe de inmediato. Yo en ese sentido ahí soy más alaraco, yo prefiero que me llamen y yo ir y empezar a examinar. Lo peor que vamos a encontrar es que no haya nada, y eso es finalmente es plata del dueño, pero lo mejor para el caballo, para nosotros, ¿ya? Y acá unos ejemplos, ¿ya? Unos ejemplos que voy a dar dando. Este es un caballo que normal, todo lo que ustedes van a ver, en realidad no tenía gran problema en realidad tenía un poco de neutrofilia, ¿ya? Pero, por ejemplo, estas cosas son determinantes para mí. Miren los niveles de GGT. Yo no sé si ustedes le cambian las unidades por unidad internacional por litro, perdón, unidades por litro, pero independiente, veamos el parámetro. Acá yo veo una CK, por ejemplo, aumentada. Usted está indicando que hubo un problema hace poco momento, puede haber sido hasta un entrenamiento, y la ST. Pero el GGT está normal. Y algunas veces, previo a una competencia, yo tomo esta muestra de sangre y yo voy viendo, sí puede competir, no puede competir. ¿Ya? Pero miren este ejemplo. Este mismo caballo yo haciendo el seguimiento. Presentó una CK, ok, en un moderado, muy moderado, la ST, que obviamente es mucho más largo en el tiempo, pero la GGT me está indicando que está aumentado. Y ese caballo, cuando yo lo estoy tocando muscularmente, hay molestias. Ojo, hay molestias. Lo otro, también comparando los tiempos de recuperaciones, ya son más largos. La frecuencia cardíaca en reposo usualmente
tiende a aumentar, ¿ya? Bueno, tenemos un rango de 25-50, pero usualmente está en el rango mayor, digamos. Eso me pasó con ese caballo. Después tengo este otro caballo, que la normal, la CK, la ST, acá saqué la LDH, la ST sale muy entre moderada a leve, y la GGT también alta. Estos son tipos de caballos que efectivamente algunas veces me predice si ese caballo va a terminar una carrera de enduro. Imagínense 120, 160 kilómetros. Entonces yo veo eso y de hecho al tiro, de inmediato, 2 semanas antes, no, este caballo no va. Hay que hacerle un periodo de desentrenamiento para no llegar a un límite. Ojo, estoy hablando, estos son cuando son casos ya más moderados o avanzados, pero no que el caso cuando te llaman que efectivamente te cuentan todas las cosas malas que yo ya les estuve mencionando, y ese caballo hay que manejarlo con una adecuada nutrición, hay que ayudar, porque acá ni siquiera hemos mencionado la nutrición, que es un tema gigantesco. Y en tema de nutrición, muy importante estar minerales, vitaminas, a ver, antioxidantes como vitamina C, vitamina E, adicionalmente selenio, si es fina sangre carrera, cromo como anabólico que está ayudando y potencia la acción de la insulina, efectivamente, ayúdalos con L-carnitina, ¿cuál otro se me puede estar escapando? Pero ese tipo de cosas, tratar de estar viendo un análisis mucho mayor, o sea, acá no es solamente lo que tú ves y que el veterinario fue, porque al dueño le tengo que hacer un plan de seguimiento, pero completísimo, ¿ya? Y estar evaluando y evaluándolo. Lo peor sería que más encima del sobreentrenamiento y más encima una lesión en la rama del ligamento suspensor o en algún tendón X. Ahí sí que es mal. Y acá este estudio propone, que este es el mismo de Taylor, produce, según las etapas, da un comienzo, acuérdense, esta es la etapa, la más avanzada, perdón, la más avanzada, y imagínense, reduce el entrenamiento acá, sí, 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 por lógica. Ojo, el caballo no puede quedar en box, no puede quedar parado, o sea, el caballo siempre idealmente nosotros decimos, en unos establos que sean amplios, que pueda estar continuamente caminando, ¿ya? Eliminar la alta intensidad, imagínense, en estado 1, que es más sutil, sí. En el estado 2, bueno, perdónenme, discúlpenme, que ando con otro computador hoy día. Estoy en periodo de cuarentena acá y me falta el mouse, etcétera, etcétera, etcétera. Eliminar la alta intensidad por lógica, sí, 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 sí. Para la competición, imagínense, en estado 1, no. Correcto, porque es sutil. Pero en estado 2 y en estado 3, sí. Imagínense el periodo de recuperación. Acá, ¿cuánto estamos hablando? Imagínense la cantidad de semanas. De semanas estamos hablando, o sea, estamos hablando meses, de meses, de meses. Y hay algunos peores, ¿ya? Eh, Doctor Baldini, espero no haberlo realmente bombardeado porque Está súper perfecto. intenso. Yo, me van a disculpar, bueno, los que me conocen en realidad ya saben que yo naturalmente hablo rápido, pero hoy día me he tomado personalmente muchos cafés porque entre el jet lag y ya volví acá, aunque esté en cuarentena, pero estoy trabajando, haciendo informe, etcétera. Así que si alguna vez me invitan de nuevo, tienen que decirme al tiro lo que me dicen en Chile. Si hay algún chileno que está Ah, escuchando, lo va a saber. Me dicen, alose algunos no hay. darle café. Bueno, mira, Así que ya para sabes. llevar un poco más tranquilo. No, no, y lo No, peor bien. que yo juro que estoy normal, pero de repente empiezo a hablar muy rápido, así que, El- bueno, Cada eso es uno lo que tiene quería su manera. compartir, doctor. Muy buena la presentación, doctor. Muchas gracias. Ahora vamos a ver si surge alguna pregunta de los colegas. Por ahí alguna. Te he abierto Doc- por ahí Doctor, por si acaso, Sí, los papers y los documentos que tengo, se los voy a compartir a usted y cómo si no. se lo piden Bárbaro. a usted o a mí internamente, después me lo piden y yo voy compartiendo de esta información, específicamente ese estudio base que es muy importante, el que mencionaba. Bárbaro, sí, interesante, la verdad que sí. Los que no hacemos enduro, qué sé yo, si bien ahora no trabajo tanto en la clínica, en la época que trabajaba no hacía enduro, no hice, entonces es interesante. Por ahí hay muchos colegas que veo que se anotaron que hacen la parte esta, así que habrán estado más familiarizados con los conceptos. Sí. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Ahora, bueno, me están agradeciendo la charla, muy buena. Si quieren hacer alguna pregunta o la hacen en el chat o les habilito la cámara o el micrófono, como quieran, como para
Sala total, se lo puedo habilitar tranquilamente, no hay ningún problema. Ahí aprovecho de dar efectivamente las gracias a mi familia. Está muy bien. Sí, sí, eso es los que más me tienen paciencia, así que si no lo hago, yo ya me siento Sí, mal. por supuesto, me parece muy bien y es lo importante de esto, ¿no? Sí, los que están detrás de todos nosotros. Sin ninguna duda. Y en estos momentos de toda esta bendita pandemia es cuando uno valora más esas cosas, sin Totalmente. ninguna duda, ¿no? Sí, sí, exactamente, doctor. Bueno, estamos esperando, siguen los agradecimientos y las felicitaciones por la charla, Jorge. Nos parecen preguntas. Mientras les voy a recordar que los que les interese, con el doctor Javier Vampa, que fue uno de los colegas que arrancó cuando estábamos todos encerrados el año pasado, que arrancamos con este espacio, lo invitó a la gente de Intelvet a dar un curso de radiología equina, es un especialista, los que somos de acá de La Plata, Buenos Aires, lo conocemos porque es uno de los mejores radiólogos que tenemos, y va a dar un curso, así que si les interesa, tengan en cuenta que por haber estado en el espacio les hace un descuento a la gente que organiza. Ahí apareció una pregunta de Cristóbal Ponce que dice, ¿cada cuánto tiempo es bueno medir los parámetros para ver los Ah, avances? buena pregunta, porque, Sí, doctor Cristóbal, o sea, es súper importante, o sea, buena pregunta, pero ahí yo me podría extender, porque lamentablemente primero habría que saber la disciplina ecuestre, el tipo de entrenamiento que está teniendo, ¿ya? Y efectivamente, nosotros, para que tengas claro, nosotros cuando medimos parámetros que puede ser lactato, puede ser parámetros de exámenes de sangre, piensa, eso es una foto del momento, eso todos lo recordamos en anatomía clínica, que eso es la foto del momento. Entonces, con una foto del momento yo no me puedo hacer todo un tema general, ¿ya? Va a depender, efectivamente, va de la mano del entrenamiento del caballo. Por eso te digo, es muy buena la pregunta, pero lamentablemente te voy a dejar con una respuesta gigantesca, porque es muy amplio. No sé qué disciplina, no sé qué tipo de entrenamiento, si es un caballo que recién está partiendo, si es un caballo que justo se está preparando para una carrera. Yo el ejemplo que puse, yo veo muchos saltos, corraleros y, bueno, enduro lo que más veo, pero estos ejemplos de muestras sanguíneas y que van de la mano de un examen clínico personal, ¿ya? Esto es un programa que les voy dando a la gente y esas exámenes de sangre, por ejemplo, las voy pidiendo unas 2 semanas y una semana previa a la competencia. Las que tú viste son para mí las determinantes de decidir el caballo va o no va, porque yo los voy siguiendo una sí, vez al mes, 2 veces al mes, usualmente eso, porque va de la mano también, nosotros no somos dueños de los bolsillos de ellos, ¿ya? claro. Es diferente, quién sabe, una universidad de repente que hay un estudio científico, pero para mí determinante, y es más, les puedo comentar, me ha resultado muy bueno para ciertas competiciones en el cual teníamos caballos de enduro y estamos chequeando 15 a 10 días antes y yo detecto GGT aumentada y que lo están colocando a un caballo que efectivamente lo quieren colocar para que vaya más, o idealmente poder con estrategia poder ganar la carrera. Yo hay caballos de esos que yo los tengo que bajar. Les digo, mira, este caballo no te va a aguantar. Pero Jorge, pero si lo veo bien, etcétera. No, a mí clínicamente tiene ciertas molestias, según lo que tú me dices que quieres ir adelante, y más encima yo tengo estos parámetros que son inequívocos, la foto del momento, y me está indicando que el hígado está sobrecargado. ¿Ya? Entonces, ese caballo en 7 a 10 días no va a estar preparado, a no ser que efectivamente el dueño quiera realmente hacer para poder responderle a Cristóbal, pero en este caso un compromiso como equipo, una estrategia de ir con velocidades más despacios, etapa por etapa más despacio, te fijas. Pero por eso yo voy conversando, es muy importante, como les dije al comienzo, el dueño, que el dueño puede, como nos puede ser ejemplo el entrenador, dueño, entrenador, jinete o jinetes y tú. Tiene que ir de la mano y muchos lo saben por los que trabajan en hípica, o sea, ideal poder estar trabajando eso. Si es que no, estamos improvisando. Eso, Cristóbal, te puedo responder. Cristóbal aclara que entiende el ejemplo y que él hace cada 15 días en caballo de rodeo, que es lo que debe trabajar. Buenísimo.
Y que lo hace ligado al cambio nutricional, por supuesto. Exactamente, pero muy, muy bueno. Ah, es que no vi el chat, pero muy buena respuesta, Cristóbal. O sea, y me parece muy bien. Perfecto. Y obviamente aclara lo que todos sabemos y en la realidad argentina más creo, que el tema del bolsillo es complicado a veces para poder seguir evaluando esos caballos, sin ninguna duda, ¿no? Ojo, es verdad, doctor. Ahora, por si acaso, no es por no comparar, no crea que acá los chilenos andamos tan No, bien, no, no, somos pero Latinoamérica, ¿no? Está claro. acá hablamos, es como el en general y el empírico. Gracias a Dios, sí, tengo algunos clientes en Emiratos o otros que lo hacen, pero bueno, uno se adapta Tal cual, según a lo que por va sea. supuesto. Y yo siempre, nunca me acuerdo de un colega, y con todo el respeto del mundo, y fue bueno. Yo, de hecho, lo felicité. Él estuvo en Europa y después volvió a Chile y dijo, yo no puedo adaptarme a nuestro nivel de situación con la tecnología. Y a mí me gusta mucho ser lo que son chilenos o finalmente somos sudaca, porque los sudaca aprendimos, para que me entienda bien, aprendimos bastante a movernos con lo que podíamos, con la tecnología que teníamos, y así te das Sin cuenta duda. que efectivamente cuando estoy trabajando en otro país, nosotros somos mucho más, bueno, acá hay otros colegas diferentes latinos, somos mucho más rápidos, tenemos criterios que son efectivamente muy óptimos, porque estoy de repente con un colega europeo o con otro colega de Medio Oriente, y que algunas veces se complican porque no tienen resonador, por decirlo. Ideal poder tenerlo, pero Por uno se supuesto. tiene que adaptar y poder dar lo mejor de sí, pero dejar la cancha rayada. Si es que no, siempre el veterinario tiene la culpa. Sí, sí. Ahí Marina González está preguntando en cuanto a los tratamientos por sobreentrenamientos. Son a largo plazo, como indicó. ¿El seguimiento para evaluar la recuperación también considera a la GGT? Sí, efectivamente, al comienzo sí, porque piensa que hay un periodo que se denomina desentrenamiento. Lo peor es dejar a ese caballo parado completamente, así como lo mencionaba. De hecho, hoy en día hasta las terapias mencionan que ojalá que no esté parado, como el sobreentrenamiento. Hay que seguir moviéndolo, etcétera, etcétera. Y a mí me va dando como un dato la GGT, efectivamente me sirve de nivel cómo es internamente también, y obviamente con la otra enzima, y de hecho me he encontrado con algunos caballos que la ST ya volvió a la normalidad y la IgGT está aumentada, y todos los que nos dedicamos a caballos sabemos, y acá doy el paréntesis, el estudio doctoral que yo hice fue un estudio de hígado, entonces me acuerdo que, claro, muchas enfermedades, claro, cuesta tanto aumentar la GGT, eso es lo que quiero mencionar, cuesta tanto aumentar la GGT que te está indicando algo. Y acá el síndrome de sobreentrenamiento, ok, la tienes aumentada en ciertos niveles, pero por favor, saber si todo lo que tú estás haciendo, estoy incluyendo el desentrenamiento, la nutrición, los adecuados que le estás dando tú de fisioterapia, por ejemplo, están siendo adecuados o no. Entonces, a mí por lo menos yo lo sigo los primeros 2 o 3 meses, los sigo, ¿ya? Perfecto. Porque la GGT, si acá, como mencionaba, tú la pides aparte, o sea, no está no está en el screening normal, yo la tengo que pedir aparte. Entonces, eso es más dinero. No sé si en el screening de ustedes está siempre incluida la GGT en el examen que lo hacen, pero eso es para aclararle a la colega. Es mejor pedirlo. Ahí le agradece la respuesta. Ahí está otra pregunta de Facundo Santesteban que dice que en caballos pura sangre, que deben ser PSI, porque en cuanto a la Sí, supercompensación, sí, fíjense, ya. se supone que se alcanza a los 3-5 días luego del estímulo. Ahora, lo que hay pocos datos, cada cuánto deberían repetirse esos estímulos, o sea, los trabajos, para no caer en el entrenamiento y en el desentrenamiento. Súper complejo, porque efectivamente la pregunta que hace Sí, casi vienen casi por experiencias personales, y ahí en realidad, como todos nosotros somos científicos, es la nebulosa, finalmente. Es la nebulosa que si yo le doy una respuesta así cierta, no hay ningún paper, nosotros nos tenemos que basar medicina basada por evidencia. Ya lamentablemente esto es una experiencia. Ahora, te nombro por norma general, que cuando yo estoy aumentando un entrenamiento, los entrenamientos que yo por lo menos voy solicitando que estos aumentos y controlando el carro vayan
vayan dándose cada 2 semanas completo el aumento. O sea, ellos siguen entrenándose diariamente 5 veces a la semana o día por medio, por ejemplo, todos los días eso sí tienen que salir a una caminadora, ¿ya? O posiblemente un día de descanso. Y cada aumento, ya para una supercompensación, como digamos, me gusta aumentarlo cada 2 semanas. Esa es mi norma. Y hay muchos estudios científicos que te recomiendan eso como norma cada 2 semanas. Si es que tu caballo, por A, B o C, cualquier tipo de los parámetros que hemos mencionado, no rindió de la misma manera, tú no sigas aumentando nuevamente. Ese o manténlo o lo puedes disminuir levemente. Por eso es muy importante buena comunicación. Si es que tú no puedes ir a chequear al caballo, cómo lo siente el jinete y que le pida ciertos parámetros, por ejemplo, un pulsómetro o también a la vez exámenes de sangre, pero eso es. Ahora, respecto a Fina Sangre Carrera, a mí me gustan varios programas, en realidad, que algunos están con aplicaciones por celulares, ¿ya? Por ejemplo, el Giraffe, pero a mí el que me encanta, uno nuevo que lo pude probar es el Arioneo. Uno, Sí, no me recuerdo si es francés o espectacular. Es holandés y es francés. súper interesante. Es francés, Eso. muy Yo interesante. no me Sí. Tienen acordaba. una aplicación que es Interesante. realmente muy interesante. Sí, espectacular. Entonces, como bien dice usted, doctor Baldini, te ayuda a estar, no sé, ejemplo, el Sí, veterinario no va, pero solo deja la aplicación y el entrenador va y después te pasa los datos y tú los puedes estar analizando. Entonces, sí. ahí para el doctor que me hizo Transforma, la pregunta es un transforma un antecedente súper poco bueno. transforma un poco, digamos, lo empírico del entrenador o del ojo en datos concretos para, como profesionales, poderlo evaluar. Sí, es muy interesante. Exacto, doctor. Exacto, doctor. Eso es un buen parámetro a revisar, pero va todo, como bien dijo usted, del bolsillo. Tal cual, porque para eso hay que mantener un abono para que te puedan dar los datos. Exacto. Exactamente. Acá Cristóbal otra vez decía que en un criadero que trabajo comentaba que lo hacía midiendo la frecuencia cardíaca basal, post-training y luego recuperación. Con el cambio nutricional que realicé sí noté cambios muy buenos, también dando poco de sobreentrenamiento de fondo. A caballos de rodeo se adaptaron a los entrenamientos parecidos al endurance y los cambios fueron muy positivos. Caballos que no se agotaban, el rendimiento aumentó de manera drástica. Lo que comenta acá Cristóbal me hace acordar los primeros años de estudiante mío que me dediqué un poco al training de pura sangre y por indicación de mi padre, que era el veterinario, me tomaba ese trabajo de anotar toda la frecuencia cardíaca previa y post ejercicio con la recuperación, la temperatura, que no deja de ser eso, de mantener esos parámetros para ver cómo viene el entrenamiento, ¿no? De una manera un Sí. poquito más empírica, digamos, pero con algún dato concreto. Es que de hecho es uno de los marcadores. Si lo quiere mencionar como nombre, el B150, B200, según lo que él está viendo, y me parece muy bien estar en ciertos caballos, bueno, una fisiología de tipo moderada, el caballo rodeo, lo que está mencionando, o los corraleros, digamos, da lo mismo, corraleros, digamos, en general, estar haciendo algunas mezclas de fisiología anaeróbica y aeróbica, ¿ya? Nutricionalmente y estar midiendo con el pulsómetro o frecuencia cardíaca. En realidad, lo que pasa es que si no está el veterinario, que otra persona lo pueda estar anotando el pulsómetro según su plan y te agradezco, gracias por compartir tu punto de vista y me parece correcto, me parece bien. Y finalmente uno no tiene la verdad absoluta y ese es la gran nebulosa finalmente lo que nos queda con el tema del training. Exactamente, sin duda. Ahí pregunto si es Garineo o no. Creo que es Airneo. Arioneo. Sí, Facundo, A-R, si no, nos mandas un mensaje y me das no después porque no me acuerdo bien el nombre. sí, Capaz que Jorge te acordás. sí, es con Arineo. Arioneo. Arioneo, Arineo, algo así, Sí. sí. Ahí, bueno, Sí. ahí, imagínense, se lo ocupo Ahora ahí y está. ya, Arioneo. Ahí te lo ya, escribo. buenísimo. Sí, ¿No? Y salen los videos ahí explicándole, es súper muy, muy sí, sí, interesante. sí. Y si es que no, por último ahí después me escriben por internet y les voy mandando algunos datos de estas planillas que hemos utilizado. Sí, sí. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Muy interesante. Jorge, por mi parte, yo te agradezco, como yo te dije, la predisposición desde el primer día que te invité.
final arreglamos una fecha que nos pusimos de acuerdo, que pudimos. Y Sí, me te costó y discúlpeme, agradezco. doctor, eso. No, por favor, pero te agradezco el esfuerzo porque justo te agarré encima de un viaje no programado y sé que no quisiste cambiarla porque te habías comprometido, así que eso lo valoro más también. Sí, sí, Te bueno, agradezco. la idea es, uno cuando dice que sí, acá en la vida para mí tiene que Tal responder. cual. Yo creo que en la vida muchas veces nosotros quedamos un poco decepcionados algunas veces porque es el factor de la expectativa. Y el factor de la expectativa para mí personalmente es depende de cada uno. Entonces, yo, si le dije a usted que sí, en esa fecha, eh, esa expectativa no la quiero bajar. Y ese es el tema. Entonces, Sí, tal cual. era eso. Bueno, Tal cual. doctor, muchas gracias a los colegas que estuvieron viendo, muchas gracias. Es un tema muy amplio, pero espero haber Sí. colocado un granito de arena y feliz de haber colaborado. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Los esperamos el próximo Zoom, como todos saben, 2-1 al mes, el primero y tercer jueves del mes. El próximo va a hablar de otro tema diferente, que es parasitosis en los equinos. Una colega que trabaja en Aras, que trabaja mucho sobre eso, Estrella Herrera, que trabaja hace varios años en Aras Pozo del Uno y ha hecho algunas experiencias propias que las va a compartir con todos. Ahí Marina apareció con una pregunta, Jorge, si ¿Sí? te parece. Sí, Si sí. el daño por sobreentrenamiento es muy considerable, rabdomiólisis, como por ejemplo, ¿cuál es el pronóstico deportivo? A ver, es que para poder diferenciar, y por eso yo diferenciaba el tema rhabdomiólisis en sí. La rhabdomiólisis, bueno, ambos son un síndrome. La rhabdomiólisis nosotros, ese mismo caballo, para poder explicarlo, Marina, ¿no es cierto? La rhabdomiólisis, el caballo no va a querer moverse más, ¿ya? Y depende del grado de ejemplo, un entrenamiento en fina sangre carrera, lo estás moviendo y dentro de los primeros metros, por un montón de cosas nutricionales o etcétera, ese caballo, o a los pocos minutos de entrenamiento, o muy, muy fuerte una sobrecarga, ese caballo queda como un robot y queda con todos los miembros posteriores como un robot, digamos, o le cuesta moverse, tiene una orina parecida desde Coca-Cola hasta mucho más oscura, ¿ya? Y se pueden tratar con diferentes tipos de cosas, con sueros, con relajantes musculares. eh, de hecho, este tipo de rhabdomiólisis tiene un muy buen pronóstico, digámoslo, si es que es detectado de la misma manera, y pensando no es una rhabdomiólisis recurrente, un RER, ¿ya? Eso, pero ahí estamos hablando de otro tipo de cosas finalmente. Cuando acá yo tengo un síndrome de sobreentrenamiento, este caballo sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando y puede ni siquiera presentar nunca, nunca, eso es lo que decía, rhabdomiólisis, ¿ya? La rhabdomiólisis más encima tú lo detectas con puede ser una SK ST, pero con miles de altísimo de estos parámetros de enzima, mientras que en el overtraining, acá tú vas a tener valores relativamente moderados, nunca altos, pero son otro tipo de cosas, cansancio, el caballo no está actuando de la misma manera. En este chat que participamos todos los veterinarios me gustó mucho una conversación, el head shaking, el que movía la cabeza, e imagínate, era por más encima uno de los casos que me tocó sobre entrenamiento, obviamente descartando todo el resto que no tenga una patología de base el caballo. Entonces, esto demora mucho tiempo. Pero la gran pregunta, dependiendo del grado real de sobreentrenamiento, y me da lata hablar de grado en realidad porque no lo tiene estipulado la ciencia, me estoy asumiendo mis palabras como grado, estoy diciendo un grado avanzado, eh, el caballo se puede revertir. Ojo, estamos hablando se puede revertir, digamos, para que vuelva a entrenamiento, pero acá imagínense, hablábamos de un sobreentrenamiento muy avanzado, hablaban casi 52 semanas entre el desentrenamiento y dejarlo tranquilo, porque el caballo ya tiene problemas, como se les dice, de comportamiento, muscularmente ya no funciona de la misma manera. Y esto es totalmente diferente también a lo que te decía el síndrome del caballo exhausto, ¿ya? Estas competencias de enduro, lo que yo mencionaba, que el caballo tú le das, 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 y puede llegar a morirse. Pero estos son completamente diferentes. Acá tú vas y la anamnesis te dice que ese caballo es completamente, en el tiempo del entrenamiento,
ya no rinde de lo mismo, podría estar bajando de peso, pero igual está comiendo común y corriente, ya ha pasado 2 semanas, algunas veces te llaman, o 3 semanas de que ocurrió esto, y el caballo no tiene ánimo de salir, o si sale a caminar, no anda con mucho ánimo, o el trote, sus frecuencias cardíacas ya son mucho más aumentadas, ya en reposo, o con un leve trote, ¿ya? Entonces son un montón de factores, pero sí o sí, tu pregunta, caballos sobreentrenados, ¿podrían al día de mañana, pueden volver a competirse? Sí, completamente, pero eso hay que dejarle claro al dueño, porque imagínense que por error del sistema de él o el entrenador te llaman a ti, como simple cristiano, llegaste y atendiste tu caballo y le das, realmente ves que un sobreentrenamiento muy avanzado, que tú tienes que partir de un pronóstico reservado, ¿ya? eh, Va a ir cambiando, pero anda a decirle de un momento para otro, ¿sabe qué? Después de todo el análisis, su caballo, yo creo que hay que dejarlo más o menos dentro de un programa, 7 a 8 meses de para, o sea, digamos de para sin competir. Y si es fina sangre carrera, el tipo te va a querer matar, pues, y va a pedir una segunda, una tercera o cuarta opinión, pero eso ya no es culpa tuya. Tú hiciste todo lo profesionalmente habido por haber. Por eso a mí me gustan, y siempre les reitero a todos los colegas, entregan informe, entregan informe, entregan informe, y me gusta mucho el sistema también de Estados Unidos y otros países europeos, porque si no entregamos estos informes, te vas con demanda, puedes quedar con demanda. Entonces eso me gusta porque nos controla más también cómo podemos estar actuando nosotros, a eso me refiero. Seamos profesionales, eso es, Sin como duda. creo que todos son, ¿no? En realidad. Pero ayuda a ordenar uno mismo. Sí, totalmente. Imagínense, yo soy tremendamente desordenado, pero me obligo a hacer estas cosas. Sí, claro, tal cual. Bueno, nada, Jorge, todo excelente, claro, todos eh, agradeciéndote, así que bueno, por mi parte nada más, si no hay más preguntas, te vuelvo a agradecer y estaremos en contacto para algún otro evento y ojalá alguna vez sea que podamos hacer algo presencial cuando todo esto Presencial, sí, yo creo que todos lo termine, echamos de menos. sin ninguna duda. Ya, oiga, Nos hemos muchas gracias. acostumbrado, si bien esto nos acerca, porque de otra manera no hubiese sucedido un cambio tan brusco de estos sistemas de comunicación, creo que igual se necesita el estar más cerca. Así que bueno, les Claro. agradezco a todos. Muchas Jorge, gracias, doctor, y muchas gracias a todos y que tengan una excelente toda la semana que les queda. Chao, chao. Buena gracias. fibra. Buenas gracias. Gracias. Chao, chao, chao.